y bienvenidos a Gamebusters. Hoy os traemos el tutorial de Blood Orders. Yo soy Kike. Yo soy Maca. ¿Y con quién vais a jugar? Yo soy Kike. Yo soy Maca. ¿Y con quién vais a jugar? Por la cara. Pues eso, hoy os traemos el tutorial de este jueguillo, Blood Orders. Es un juego pensado para de 2 a 4 jugadores, más de 13 años, porque ya veréis que la temática pues, puede dar un poco de tal. Y con partidas que más o menos se estima que duran entre una hora y media, más o menos. Bueno, en la caja pone eso, 60 minutos, 2 horas, y yo creo que la sí. partida sí, más que una hora y media. Que sí. se corresponde bastante. Así que nada, vamos a preparar primero la mesa. Y como no, pues tendréis que colocar el tablero en medio de los jugadores. También vamos a preparar por aquí una reserva con todas las fichas, que vamos a tener fichas de sangre, fichas de influencia y fichas de puntos. Son los puntos los de ataúdes. victoria. Los hay de varios valores, pues nada, los ponéis separados. Y luego vamos a pasar a preparar las cartas. Hay varios mazos que tendremos que ir colocando en algunas zonas del tablero. Los primeros que vamos a colocar van a ser los mazos de Elder y Bleeder. Van a tener esta parte de atrás. El dorso con la calavera. Sí. Y realmente, aunque vais a ver que hay muchas cartas con muchas ilustraciones, pues en realidad todas las cartas tienen exactamente los mismos valores y todo exactamente igual. Las ilustraciones están pues para darle un poco de temática y porque las cartas sean distintas, pero realmente, bueno, barajadlas por tal de que las ilustraciones cambien. Diferente ilustración, pero son las mismas, tampoco iguales. es una cosa muy allá. Tendré que colocar los Bleeders en la B, justo debajo de la B y los Elders debajo de la E. exacto. Bueno, encima. Ahí arriba. Por otro lado vamos a preparar las cartas de ritual, que son las que tienen esta parte de atrás con la daga. Estas cartas, en la parte de aquí abajo a la derecha vais a ver que tiene un número y va a haber de 3 tipos. Las de tipo 1, las de tipo 2 y tipo 3. Las tenéis que separar cada una con su tipo correspondiente y por ahora las de tipo 2 y las de tipo 3 las ponemos a un lado, que no devolverán a la caja, sino pues dejarla aquí aparte en un ladillo de la mesa. en la mesa. Esta por ejemplo aquí y por aquí. Y las que quedan de tipo 1 pues se barajan y se van a colocar aquí en un despliegue, que pondremos el mazo boca abajo en esta esquina y robaremos las 4 primeras para ponerlas en estos 4 espacios. Acordaros, hacia el de derecha a izquierda. Y ahí vamos. Luego vamos a preparar las cartas de localización. Estas cartas de localización tienen una casita en la parte de atrás y al igual que las cartas de ritual va a haber de 3 tipos distintos. Estas son las de tipo 3 hasta aquí las de tipo 2 y hasta aquí las de tipo 1. Como antes, las de tipo 3 y las de tipo 2 las vamos a dejar a un lado junto con las otras que habíamos separado. Estas son las de 3, las de 2 y las que quedan de tipo 1 pues también de nuevo las barajamos y vamos a colocarlas en la ciudad. Tendremos que colocarlas en estos espacios de aquí, pero si vais a ser menos de 4 jugadores, en el espacio de abajo no tenéis que poner cartas. De hecho hay un 4 para recordarlo. Sí. En este caso, como vamos a simular una partida a 2, pues no lo vamos a poner. Así que ponemos aquí 1, 2, 3. Y de estas, las que sobran sí que se devuelven a la caja. Pero ojo, se vuelven las de tipo 1, que son las que acabamos de colocar. Las de 2 y 3, pues como hemos dicho, las dejamos por ahora a un lado. Y el último mazo de cartas que tenemos que preparar va a ser el mazo de víctimas. Esta tienen esta parte trasera con una calavera, que de hecho van a ser las mismas traseras que las cartas de Elder y Bleeder. Y de nuevo van a volver a ser de 3 tipos. Vamos a tener las cartas de tipo 3, tipo 3 del acto 3, por aquí las del 2 y por aquí las del 1. Y como ya podéis suponer, pues vamos a hacer lo mismo, de dejar ahora mismo a un lado las del 3 y las del 2, que no devolverlas a la caja, y con las que quedan pues las barajamos
y las colocamos en el espacio correspondiente en la ciudad, que va a ser, digamos, esta segunda columna. Sí, además si os fijáis, Tienen la tiene misma la parte de calavera. atrás. Sí. Así que una por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Y de estas, las que sobran sí que las colocamos aquí a un lado en el tablero para crear el mazo de víctimas. Para terminar de preparar la ciudad tendremos que colocar algunas fichas en el último espacio que queda en cada uno de los barrios, ¿vale? Los quarters. En cada uno de estos, de sangre, colocaremos 3 en cada uno. Y la influencia va a depender de la víctima que nos haya salido. Tendremos que poner tantas fichas de influencia como el icono de influencia que hay en la carta. De todas formas, como siempre, os dejaremos ahí más de cerca la carta Sí. para que veáis el icono. Iconito. Pero en este caso, por ejemplo, el ciudadano de fijáis, arriba, Este tiene 2, 2, este 2 y este de aquí tiene 1. Tendremos también que indicar con los dados que vienen en la caja del juego el valor de horror en cada uno de estos quarters de la ciudad. Para determinar el valor de horror tendremos que mirar, digamos, en cada uno de los quarters, es decir, en lo que es la fila. En cada filita. Tendremos que mirar cuántos iconos de cruz hay en cada una, en total, entre las dos cartas que he colocado. Entonces, por ejemplo, en este de aquí arriba hay una, y debajo del valor de esta carta hay otra. Por lo que entonces el dado de este quarter lo pondremos en 2. En este de aquí, por ejemplo, pues también tiene una y una, por lo que también son 2. Y en el de abajo del todo, pues hay una en la localización, pero la víctima no tiene ninguna, por lo que Ponemos en 1. ponemos en 1. También vamos a colocar el marcador de día en su espacio, que va a ser, vamos a empezar siempre en el acto 1, en la casilla que está más abajo. Y ahora pasamos a la preparación de los jugadores. Cada uno de los jugadores va a tener que coger una pantalla, uno de los tableros con forma de murciélago, las 3 fichas de orden, también del mismo color, y el marcador pequeñito, ¿vale? Pues nada, eso lo cogéis, lo ponéis en vuestra zona de juego, las 3 fichas, y el marcadorcito sí que lo tendréis que colocar en el medidor de horror, pues en la casilla 0. Da igual que los apiléis porque aquí realmente no tiene importancia el orden, sí que todos pues en la casilla 0. A la hora de colocar los componentes de cada jugador en la mesa, pondremos el panel de forma que los demás jugadores no puedan ver ni nuestro tablero ni nuestras fichas. Pero fuera, digamos, de la pantalla, a la vista del resto de jugadores, cada jugador va a coger como que unos pequeños recursos iniciales que van a ser 7 de sangre y 5 de influencia. Pero esas fichas sí que las tenemos que poner a la vista, ¿vale? Esas no se pueden mantener. Esas no son ocultas. secretas. 7 de sangre por aquí, 7 para mí. 7 para ti. Y luego 5, que bueno, podría coger directamente una ficha de 5. Vale. También cada jugador tendrá que coger del mazo de Bleeder y Elder 4 de las de Bleeder y 3 de las de Elder, para así formar como una mano inicial, que sería una mano de 7 cartas. Así que por aquí 7 y por aquí otras 7. Por supuesto, las cartas pues siempre son secretas, ¿vale? A la vista de los demás jugadores. Y como no, tendremos que darle el marcador de jugador inicial, según el reglamento, al que haya bebido sangre más recientemente, ¿vale? Si no, pues nada, lo dais al azar y listo. Así que se lo vamos a ceder Está aquí. claro, ¿eh? Lo que sí, antes de seguir con el tutorial, pues bueno, este juego está pensado para que se juegue siempre detrás de la pantalla y todas las acciones que vamos a ir explicando ahora pues se hagan ocultas al resto de jugadores. Lo que pasa es que nosotros para el tutorial pues lo vamos a poner un poquito al lado. Sí, aún así, cualquier acción que se pueda hacer fuera de la pantalla, pues la decimos Lo comentaremos. para que sepáis cuándo se pone y cuándo se quita. Ahí va, pero que eso, que lo vamos a quitar nosotros, por lo menos ponerla así porque es verdad que se hace un poco engorroso con la cámara, las luces, todo. Una partida Blood Order se juega en una serie de rondas, que en este juego se denominan actos, ¿vale? Hay 3 actos, cada uno tiene 3 rondas, por lo que al final el total sería de 9 rondas. Cada una de esas 9 rondas está dividida en 4 fases. Fase de planificación, fase de orden, fase de resolución y fase de mantenimiento. Vamos a ir explicando pues cada una de estas fases con detalle. Durante la fase de planificación, los jugadores al mismo tiempo, es decir, de forma simultánea, en esta fase no hay turnos, van a decidir y van a organizar en su tablero de jugador y con sus fichas de orden cuáles van a ser las acciones que van a hacer después. Esto sí que se hace, digamos, detrás de las pantallas, de forma que los demás jugadores pues no puedan ver lo que estás planeando hacer.
tanto en el tablero de jugador como en el tablero central hay varias zonas que así digamos iremos marcando en nuestro tablero qué es lo que queremos hacer. Por un lado tenemos aquí el altar, que si os fijáis en el tablero de jugador está aquí arriba, las catacumbas, que aquí también están, y por aquí tenemos estos 3 símbolos que se corresponden con cada una de las columnas. Si os fijáis además, las fichas de orden de cada jugador, por un lado que sí que son todas iguales, que tiene la calavera, pero por el otro van a tener cada uno de los iconos de estas columnas. Es decir, van a tener el icono del amanecer, que es esta columna de aquí, del atardecer, que es esta de aquí, y de la noche, que es la columna de los últimos espacios. Y de la misma manera, cada una de estas fichas pues tiene las 4 palabritas que se corresponden con cada uno de los 4 barrios, ¿no? Las 4 filas. Sí, filas, que por ejemplo, claro, van a ser el quarter norte, quarter sur, quarter este y quarter oeste. Que claro, aunque en la partida esta de 2 jugadores aquí no hay nada puesto, pero bueno, en partidas de 4 pues sí también está, ¿vale? Entonces digamos que tenemos 4 marcas para señalar las filas y cada uno de los iconos para señalar cada una de las columnas. A la hora de decidir en cuál de estos espacios barra cartas quiero yo hacer las acciones, luego después las siguientes fases, tendré que seleccionar cada una de las fichas correspondiéndose a la columna y a la fila. Es decir, si yo por ejemplo quisiera hacer la acción de esta carta que está en el centro, como está en la columna de atardecer, tendré que coger mi ficha de atardecer y colocarla en el espacio pues, que corresponde, que en este caso pues el del centro. Y entonces también, como esta ficha se encuentra en el quarter sur, pues tendré que orientar mi ficha de orden de forma que coincida la parte de arriba, digamos las rayitas que ya están en ese tablero, con digamos el quarter que yo quiero escoger, del que luego después más adelante pues yo quiero hacer esa acción. Lo mismo tendremos que hacer porque con cada una de las otras fichas. Cuando voy a escoger o planificar mis acciones para la zona de la ciudad, tendré que tener en cuenta que como tengo solamente una ficha para cada una de las columnas, pues eso quiere decir que por columnas al menos solo voy a poder escoger una de las acciones. Puedo repetir el quarter porque realmente como las fichas tienen todas los quarters en cada una. Eso lo puedes repetir, lo que no puedes repetir es si haces una acción de amanecer, no te quedan más fichas de amanecer, ya la Más siguiente que nada, es atardecer o anochecer. Porque si veis como está en el tablero de jugador, solo tengo un hueco para amanecer y solo tengo una ficha que marque, digamos, el amanecer. Sin embargo, en los huecos de altar y de catacumba sí que puedo asignar más de una ficha, porque cuando yo decido hacer acciones en el altar o en las catacumbas, en lugar de colocar la ficha por alguna de las caras, digamos, que correspondan con las columnas, pues simplemente las colocaría por la otra cara. Y digamos que aquí, al no haber condición de icono ni de nombre, pues sí que podría en realidad asignar más de una ficha a esas acciones. Durante la fase de planificación, cuando decido poner mi ficha en alguna de las zonas de la ciudad, además de colocar la ficha, como hemos dicho, en el icono, digamos, que corresponde, que justo aquí lo tengo al revés, y orientada de forma que señale la carta, el quarter, mejor dicho, que yo quiero hacer concretamente, además voy a tener que pagar su coste. El coste va a venir determinado por los datos que hemos colocado aquí, que va a ser el coste de horror. Ese coste lo podremos suplir colocando cartas en esos, digamos, huecos de cada uno de los tableros de jugador. Entonces dependerá del valor que indique el dado que yo debajo de ese hueco coloque más o menos cartas. Entonces si yo por ejemplo decidiera hacer, como hemos dicho antes, esta carta, pues como hemos dicho yo tendría que coger mi ficha de atardecer, colocarla en el, digamos, en el hueco del medio, que es donde corresponde, y ponerla en el quarter sur. Entonces la oriento de forma que quede el sur y además tengo que comprobar cuánto me va a costar luego después hacer esa acción. Está diciendo que 2. Para eso es para lo que tengo las cartas de mi mano. En las cartas de la mano voy a tener distintos iconos y con distintos valores. Entonces tendré que poner debajo de este espacio una cantidad de cartas que el valor total de iconos que tengan de ese tipo pues cubra el gasto o lo supere. No tiene, o sea, veremos más adelante que quizás sea necesario poner más, pero en principio tiene que ser mínimo el mismo o más. Entonces si yo voy a hacer en la columna de atardecer, pues tendré que ir a mi mano y buscar cartas que tengan algún tipo de valor en ese hueco. Por ejemplo, estas dos tienen 1 y 1, aunque los otros tengan distintos valores, como yo la acción que quiero hacer es en la columna central, pues asigno estas dos cartas a esta ficha de orden y a esa acción. Tendré que, digamos, ir repartiendo las cartas de la mano
en cada una de estas acciones de la ciudad, pues para poder cubrir el coste de la acción que voy a hacer. Las acciones de altar y catacumba no tienen coste, así que si yo decido poner una ficha en el altar para hacer una acción de altar, no tengo que pagar ningún coste, porque como veis, como no tiene dado, pues no tiene coste. Una vez, como hemos dicho, que cada jugador ha colocado sus fichas de orden como crea conveniente y haya asignado la cantidad también de cartas que haya considerado a cada uno de los espacios que necesiten pagar algún coste, pasamos a la fase de orden. En esta fase, por orden de turno, ahora sí, cada uno de los jugadores va a ir colocando cada una de sus fichas de orden en ese espacio del tablero en el que ha planeado hacer la acción. Se colocan las fichas de una en una, es decir, le toca al jugador inicial que pone una ficha, luego va al otro, pone una ficha, así hasta que vuelva al jugador inicial que coloca su segunda ficha y así hasta que cada jugador pues, ha puesto sus 3 fichas. Hay que decir que en esta fase de orden, aunque hemos tenido la fase de planificación y más o menos pues hemos organizado lo que queremos hacer, no estamos obligados a colocar esas fichas de orden en el tablero exactamente en el sitio que planeábamos. Se pueden hacer cambios. Eso sí, lo único que podéis cambiar son las fichas. Si habéis asignado alguna carta a alguno de los espacios de acción porque pretendíais hacer esa acción, pero luego habéis cambiado de opinión, esas cartas no podéis moverlas de ese espacio al que habéis asignado. Se tienen que quedar ahí y más adelante vemos lo que ocurre con ellas. Pero digamos que lo que es las fichas de acción de orden sí que podemos alterarlas si queremos en comparación con lo que habíamos pensado durante la fase de planificación. Entonces, claro, es el turno inicial de Quique. Me tocaría a mí, pues... Recordad que estamos así, ¿eh? Es decir, que sí, ahora mismo yo no estoy viendo lo que oculto. él tiene en su tablero. Lo que sí voy a ver es dónde coloca esa ficha. Las fichas de orden se colocan boca abajo, aunque nosotros aquí hayamos dejado las cartas las fichas boca arriba para saber en qué columna le corresponden, al ponerla en este tablero se ponen boca abajo. Por ejemplo, pongamos, yo puedo coger cualquiera de mis 3 fichas de orden. Y entonces pues yo cojo esta de aquí, que la había puesto, que es la de noche, la había puesto en el este, y entonces eso se pone boca abajo, la ficha, si os en fijáis, el espacio en de el orden espacio que corresponde al corresponde. quarter que han escogido. No todavía encima, digamos, de la columna, pero como ahora mismo se pone en boca abajo, se pone ahí. Justo aquí en el lateral para que ella no sepa qué acción es la que voy a realizar. Ahora digamos que iría yo, que por ejemplo, pues yo también he escogido una acción aquí, que él todavía no lo sabe. Entonces la pongo encima de su ficha. Y ahora él pues pone otra de sus fichas. Por ejemplo, esta ficha de aquí, yo la tengo colocada de amanecer en el norte, pues simplemente la pongo aquí en el norte. Yo sin embargo mi ficha de atardecer la había puesto mirando al sur, así que la pongo aquí en el hueco de sur. Y ya lo que me queda es la última ficha, que la tengo puesta en catacumba, que estas acciones, tanto en catacumba como en altar, una vez justo ponemos la ficha en el tablero, realizamos las acciones, tanto en catacumba como en altar. Si ponemos la ficha en una de las dos, al llevarla justo a la mesa, realizamos esa acción. Que eso ya Macarena os explica. Mientras que en la ciudad vamos a ir colocando las fichas boca abajo y por ahora no vamos a hacer la acción, sí que en los espacios de catacumba y de altar, nada más poner la ficha durante esta fase de orden, sí que hacemos la acción. Si os fijáis, además, tienen un como rayito. un rayo porque son instantáneas, entre comillas. La acción de catacumba es bastante sencilla, que es coger una carta de glider o una de él, de la que tú quieras, una de ellas, pues inmediatamente en cuanto colocas la ficha, pues la coges y la pones en tu mano. Para mí. Yo, por ejemplo, había puesto también la de catacumba, así que nada, pues yo aprovecho y hago mi acción también. En la otra acción, la de altar, aunque ahora no hemos puesto ninguna ficha, si en algún turno decidimos poner la ficha ahí, nada más ponerla, tenemos la opción a comprar, entre comillas, una de las cartas que aparece ahí arriba en el despliegue. Estas cartas, pues, vamos a coger, bueno, esta mejor. Cada una de estas cartas tiene distintos tipos de costes, ¿vale? Y hay que pagar diferentes recursos para poder quedarnos con una de estas cartas de ritual. Por empezar, tenemos un coste en sangre, que este coste lo podemos pagar directamente por fichas de sangre que tengamos en nuestra reserva, o en el caso de que justo a la hora de pagar un ritual no tengamos esa cantidad de sangre, podremos realizar una acción de saquear o de sangrar, me gusta a mí llamar, que es poder subir nuestro medidor de horror
tantas casillas como fichas de sangre necesito. Entonces, si yo a lo mejor no tuviera fichas de sangre o no quisiera gastar la poca sangre sí, que que me no queda, es obligatorio. Si tuvieras no. pero no las quieras gastar, puedes subir el track, que no es obligatorio necesariamente que no gastar tengas. ficha. Lo que sí es cierto que es una acción que solo puedo hacer una única vez por turno. Y digamos que solo la puedo hacer para comprar rituales. No puedo hacer, digamos, ese sacrificio, ¿no?, de subir mi medidor de horror Para pagar otras cosas que valgan sangre. Entonces, a la hora de comprar un ritual, si quiero, puedo hacer esa acción de saquear o de sangrar para subir tantas fichas como necesite de sangre. Esta, por ejemplo, vale 4, pues yo podría subirme 1, 2, 3, 4 a cambio. Ahora luego veremos en qué repercusión tiene el medidor de horror, pero sería la forma de pagar sangre para obtener un ritual. Y por aquí vamos a tener otra serie de iconos. El primero, el de la calavera, va a indicar la cantidad de cartas de víctima que necesitamos. Cantidad de cartas. En este caso, por ejemplo, nos dice que si nosotros tenemos al menos una carta que cumpla los requisitos a continuación, con una sería suficiente. Eso sí, esto es siempre el mínimo. Si pagamos más, no pasa nada. Pero cada carta pues va a tener un mínimo de número de cartas que tendremos que usar para comprar este ritual. Y aquí abajo tendremos una serie de iconos que son los que vamos a necesitar, igual que hemos visto en las cartas a la hora de asignarlas en los huecos, pues va a pedir una serie de iconos que estas cartas van a tener que tener. Eso sí que es importante mencionar, que para pagar un ritual no puedo usar cartas de Bleeders ni de Elders, es decir, de las grises no. De todas formas, las cartas lo recuerdan aquí en la parte de abajo, que estas cartas no se pueden usar para completar rituales, porque hombre, pensadlo, las cartas estas son los propios vampiros. Los vampiros no podemos sacrificarlos a nosotros mismos para hacer un ritual, sino que necesitaremos nuestras víctimas. Entonces, a la hora de pagar por un ritual, yo tendré que tener cartas de víctimas en mi mano y para, digamos, cumplir con los requisitos, con tenerlas en mi mano y enseñárselo al resto de jugadores y demostrarles que, digamos, cumplo los requisitos de esa carta, sería suficiente. Supongamos que Macarena... Ya tengo estas dos víctimas en mi mano, junto con el resto de Bleeders o Elders que me pudieran haber quedado después de haber organizado mi acción. Entonces, si yo decidiese pagar por este ritual, tendría que pagar pues 4 de sangre, que yo, por ejemplo, pues los voy a pagar de mi reserva. El cambio. También tengo que tener al menos una carta de víctima en mi mano que cumpla con esos requisitos, así que voy a mirar mi mano. Tengo cartas que no me valen, como son estas 3. Y sí que tengo estas 2. Lo que sí que ocurre es que no tengo una única carta que cubra todos los requisitos, pero bueno, con 2 me vale. Tiene que ser mínimo una, no pasa nada si tengo 2. Y entre los 2 sí que me suman el total de iconos que me pide. Me pide 1 de amanecer, que lo tiene ella, y 3 de noche, que entre los 2 pues sobrepasan el número. Entonces, si yo enseño esta cantidad, que suelo enseñarla, no tengo por qué gastarla, eso sí, en mi mano no puedo haberlas asignado a ninguno de los huecos, pero si yo la tengo en mi mano, se la enseño al resto de jugadores para demostrar que puedo pagar por el ritual, y ese ritual me lo llevo a mi zona de juego. Los rituales sí que se quedan fuera de la pantalla, ¿vale? Digamos que lo colocaría pues junto a las fichas de sangre y de influencia que yo pudiera tener, y puedo utilizarlos desde el momento en el que los compro. Si puedo usarlos, si la fase en la que la fase en la que se compran es la que corresponde. Exactamente. Y lo que sí tendréis que prestar atención al texto, si son rituales que solo puedo usar una vez al día, pues en el momento que yo los haya usado los tendré que agotar para recordar que ya durante ese día, es decir, turno, pues no puedo usarlo más. Y hay otros rituales que sí que puedo usar más de una vez, pues entonces nada, lo podré utilizar tantas veces como pueda usarlos desde el momento que lo compro. En el momento que yo ya he cogido la carta y la tengo en mi zona, lo que tengo que hacer es deslizar cualquier hueco que se haya podido quedar a la derecha y robo una nueva carta de ritual. Por favor. Lo que sí que es bueno, si en algún momento, aunque es un poco raro, pero bueno, si en algún momento el mazo de ritual se agota y ya, digamos, no quedan cartas para robar, pues no se pondría un nuevo ritual y ya está. Y ya para terminar esta fase de orden, que hemos explicado estas dos acciones, porque recordad que estas dos se hacen en el momento en el que se colocan las fichas durante esta fase de orden, lo último que habría que hacer sería darle la vuelta a las fichas de orden que se hayan colocado en la ciudad. Como hemos explicado, se pone la ficha boca abajo y ahora tendríamos que ir de arriba abajo dándole la vuelta y colocándola en la columna que se corresponda. Por ejemplo, esta ficha
tiene el icono de amanecer. Hay que, digamos, colocarla encima de la ciudad en el orden que las vamos levantando. Que claro, aquí por ejemplo hay poco conflicto porque de todas formas no hay más de una ficha. Esta por ejemplo va aquí y esta, pues mira, va en el mismo sitio, pero como se le ha dado la vuelta después se pone encima. En principio lo del orden tampoco tiene mucha repercusión, pero sí que es cierto que hay que respetar el orden. Y si hay más de una ficha, pues el jugador que hace primero su acción es el que tenga la ficha más arriba. Tened en cuenta que podría haber acciones de cartas de justo de aquí en medio que realices que a lo mejor que sí que influyan el que la realice uno antes y el otro después. De ahí a que haya un orden en el que realizar las acciones. Y ahora pasamos a la fase de resolución. Esta fase sí que se hace quitando las pantallas porque aquí ya da igual que los jugadores, el resto vean cómo tenemos preparado nuestro tablero. Y en esta fase es la fase en la que vamos a resolver las acciones que están dentro de la ciudad, que como veis pues son pues básicamente las que nos quedan. Las acciones de la ciudad se resuelven por orden de columna, que son al final las partes del día, es decir, el amanecer, hacemos todos los quarters del amanecer, pasamos al atardecer, vamos hacia abajo hasta llegar al último y por último pasamos a la noche y vamos de espacio en espacio hasta llegar al quarter este durante la noche. Cada una de las acciones se va haciendo de una en una, o sea, se hace la acción y se completa entera antes de pasar a la siguiente. Y como hemos dicho, si por lo que sea hay más de una ficha en el mismo espacio, pues el jugador que lo hace primero es el que esté más arriba. Y luego pues, cuando ya termina el de arriba, pues lo hace el que esté más abajo y así hasta que terminemos. Ahora lo vais viendo. Lo que sí hay que comprobar conforme vayamos haciendo cada una de las acciones antes de hacer ninguna otra cosa, es ver si cada uno de los jugadores ha pagado el coste suficiente para hacer o no esa acción. Como hemos explicado antes, durante la fase de planificación, pues supuestamente hemos tenido que colocar, digo supuestamente porque recordad que en realidad podéis cambiar la ficha, pero bueno, si no hemos asignado la cantidad suficiente de cartas o sí que la hemos asignado, pues así, digamos, comprobaremos que efectivamente pues hemos pagado el coste. Si, digamos, llegamos a pagar el coste, es decir, cumplimos de sobra, ya os digo que podéis poner la cantidad que os pide o más, pues nada, enseñamos a los demás jugadores que tenemos cartas suficientes y realizaremos nuestra acción. Y esas cartas, que eran las que teníamos asignadas a ese hueco, van a ir a una pila de descarte, que en este juego la llama como la pila de letargo, pero viene a ser por una pila de descarte personal. Las colocamos en la pila de descarte y hacemos la acción que hayamos escogido. En el caso que hayamos asignado una cantidad de cartas, pero esa cantidad no llegue para pagar el coste, pues igualmente las cartas asignadas van a nuestro letargo, pero no vamos a hacer la acción. Así que haberlo pensado mejor. O si es una de estas acciones que a lo mejor es que has cambiado de opinión, pum, y has cambiado la ficha, pues bueno, igualmente las cartas que hayas asignado las pierdes, entre comillas. En cuanto a las acciones de amanecer de esta columna se van a corresponder un poco con las cartas de localización que hemos preparado antes. En estas cartas pues simplemente tendremos que ver el texto que hay aquí debajo y obtener los beneficios que indique. Ya sea pues conseguir sangre, conseguir puntos, influencia, bajar en el medidor de horror o cualquier otro recurso o bonificación pues que nos den las cartas de localización. En el momento que lo hagamos, pues ya se queda la acción lista. Entonces ahora pues seguiríamos mirando hacia abajo, no hay ninguna ficha de ningún otro jugador, con lo cual pasaríamos al atardecer, seguimos mirando, aquí no hay ninguna y la siguiente es esta. En la columna de atardecer nos vamos a encontrar las cartas de víctima. Cuando nos colocamos en esta columna vamos a poder hacer la habilidad especial de esa víctima. Y esa habilidad especial pues va a ser el texto que viene justo debajo del nombre. Pues simplemente tendréis que leerlo y resolver lo que ponga. Lo que sí, las cartas de víctima, además del coste habitual que tiene hacer las acciones que indica el dado de horror, cada una de las víctimas va a tener un coste de influencia. Ese coste de influencia es el iconito que viene aquí con la espiral verde, que es el mismo coste que digamos hemos puesto aquí al inicio de la partida, y lo que tendremos que hacer será pagarlo. Es decir, tenemos que pagar por un lado pues el coste de la acción, es decir, lo que marque el dado, y además poner tantas fichas de influencia como requiera esa víctima en el espacio que hay inmediatamente a la derecha. Así que si yo, como por ejemplo en este caso, he puesto mi carta ahí, mi ficha en esa carta, aquí tengo mis dos cartas que me dejan hacer esa acción, que la llevo a mi letargo,
Y ya he puesto yo aquí pues las dos fichas de influencia que requiere esta víctima. Entonces ahora pues sí que leo el texto y puedo hacer las acciones. Si por lo que sea yo en algún momento me encuentro que pongo una ficha encima de una carta de personaje, puedo pagar el coste de horror, pero no el de influencia, pues no puedo hacer la acción. En este juego se tienen que pagar todos los costes por completo. Y luego, pues como antes ha dicho Quique, pues seguimos hacia abajo, aquí pues no hay más fichas. Y pasamos a la noche, que no encontramos ninguna ficha, hasta el espacio en el que nos encontramos nosotros dos. En esta columna de noche es la columna en la que nos vamos a poder llevar algunos recursos, aunque a diferencia de las otras dos columnas funciona de manera ligeramente diferente. Vamos a tener que pagar o que tener al menos la cantidad de cartas indicadas para pagar su coste como cualquier otro espacio de acción. Pues en este caso, por ejemplo, estamos los dos ahí, pues mínimo hemos tenido que asignar uno. Pero en estas casillas, cuando hay más de una ficha de orden de distintos jugadores, aquí sí hay desempate. Es decir, en cualquiera de estos espacios, si hubiese más de una ficha, no pasa nada. Como hemos dicho, se hacen en orden. El jugador que tenga la ficha más arriba hace la acción primero y luego la hace el de abajo. Pero no se pisan el uno al otro. Simplemente, pues uno hace la acción primero y luego la hace el otro. Pero como en estas fichas nos llevamos recursos, aquí no se reparta nada aparte de igual. Aquí hay un pequeño desempate. Y aquí es donde cobra algo de sentido que en los espacios de acción, cuando tú colocas aquí las cartas en tu tablero personal, asignen más cartas de las que necesitas. Porque efectivamente aquí lo que se va a mirar, aparte de que mínimo se haya colocado lo que sea el coste, se va a mirar cuál de los dos jugadores ha asignado más valor del icono que le haga falta. En este caso, como en la columna de noche, yo por ejemplo he asignado 3. Yo simplemente había asignado una, que era el coste que mínimo costaba. que tenía que haber puesto. Entonces, en este caso, como yo tengo más valor de iconos de noche en las cartas que he asignado a este espacio, pues yo sería la que ganaría el empate en esta casilla. En el caso que los dos hubiésemos puesto la misma cantidad de iconos, tendríamos que mirar en la cantidad de cartas, porque puede haber cartas que tengan valor de 2, de 3, entonces ahí miraríamos el número de cartas. Porque recordad que para realizar estas acciones no solamente podemos poner líder o order o elder, también podemos utilizar víctimas que vayamos consiguiendo durante la partida. Y las víctimas de hecho van a poder tener distintos valores, pero a lo que iba, a la hora digamos de desempatar, entonces para romper el desempate lo primero que se miraría, como hemos dicho, sería la cantidad de iconos asignados. Si empataran los jugadores, pues entonces se mira la cantidad de cartas que ha puesto cada uno, que ganaría digamos el jugador que haya puesto más cantidad de cartas. Y si aún así seguimos empatados, pues se miraría la influencia que le queda a cada uno de los jugadores en su reserva personal. Y si aún así seguimos empatados, pues nadie se lleva nada. Ya se acabó. Nadie realiza la acción. Sí. Es decir, a otra cosa mariposa. Pero eso en el caso ya que se empaten 3 veces. Pero bueno, en el caso que no se llegue a empatar y uno de los dos jugadores empate, pues nada, el jugador que sí puede realizar la acción, pues como siempre, las cartas que haya asignado las lleva a su letargo y se lleva a cambio todos los recursos que pudiera haber en ese espacio, absolutamente todos, y además la carta de ciudadano, de víctima, que está justo a la izquierda. Las fichas pues las pone en su reserva y la carta de víctima va a su mano, no a su letargo, sino a la mano que tiene activa. Lo que sí es importante que sepáis que en el momento que se añaden las cartas de víctima a vuestra mano, la habilidad especial ya no tiene ninguna importancia. Es decir, la habilidad especial es únicamente cuando las cartas de víctima se encuentran en el tablero. Cuando pasan a estar en tu mano, lo que cobra importancia pues son, al igual que en las cartas de Bleeder y Elder, los valores de los iconos, así como su valor de puntos, que al final de la partida veremos para qué nos sirve. Sin embargo, el jugador que ha participado en la acción porque quería hacerla, pero no ha llegado porque no ha puesto suficientes recursos, ese no pierde la carta, es decir, no la va a poner en su pila de cartas, sino que la devuelve a su mano y, entre comillas, es como si no hubiese hecho esa acción. Lo que también hay que tener en cuenta con respecto a las acciones que atañen a la ciudad es ciertos leves conceptos. Cuando la ciudad o alguna de las acciones o efectos se refiere al jugador activo, pues siempre va a ser el jugador que está haciendo la acción en ese mismo momento. Igual que si se refiere al quarter activo, pues se referirá a la fila en la que esté la ficha del jugador que está haciendo la acción en ese momento. También cuando algunas de las cartas en el tablero central descartan cartas del propio tablero central, que es decir, todavía no pertenecen a ninguno de los jugadores,
pues si hubiese que descartar cartas, esas cartas se colocarían en una, digamos, una pila de descarte central que no pertenece a ningún jugador, ¿vale? Y de hecho, esa pila de descarte central, si en algún momento el mazo de robo se agota, pues se barajaría ese descarte como común para crear un nuevo mazo de robo. En los espacios de acción de la columna de noche, además de llevarte los recursos y la carta de víctima que está a la izquierda, tendrás que subir en el medidor de miedo tantas casillas como el valor que tenga ese quarter. Entonces, por ejemplo, en este caso, que este quarter tenía un valor de 1, pues yo tendré que subir mi ficha en el medidor de horror una casilla. Una porque vale 1. Si fuesen 3, pues 3 casillas y así. Además, fijaros, un recordatorio muy simple, lo tenéis justo encima, debajo donde pone noche, atardecer y amanecer. Los si os iconitos fijáis, de en el la acción. amanecer os dice que hagáis la acción que pone aquí. En el atardecer os pone que paguéis el coste de influencia y además realizáis la acción que pone justo aquí abajo. Y en la acción de noche dice que os llevéis la carta ¿De víctima? de víctima, que os llevéis la sangre y la influencia y además que paguéis el coste del dado en el track de... ¿cómo era? Horror. Horror. Y ya pasamos a la última fase de la ronda, que sería la fase de mantenimiento. En esta fase de mantenimiento pues vamos a preparar un poco el tablero pues, para el siguiente día. Lo primero que tendremos que hacer será recuperar nuestras fichas de orden, que de donde quiera que las hayamos puesto, pues nada, las recogemos y las volvemos a poner en nuestra zona de juego. También de nuestro mazo de letargo, es decir, aquellas que hemos ido descartando porque las hemos usado, podremos decidir cuántas nos queremos quedar, pero tendremos que pagar 1 de sangre por cada carta que queramos recuperar de ese letargo. Hay que decir que hay un límite máximo de cartas que puedes tener en la mano, que son 10, así que pues si por lo que sea recuperarlas todas hace que supere las 10, pues no pagues, porque no Sí, puede es una ser. tontería. Cada uno de los jugadores pues decide cuántas cartas se quiere quedar y paga el coste de sangre. Yo, por ejemplo, pues la verdad que me voy a quedar 3. Yo qué sé. Yo me voy a quedar las dos porque me gustan las dos. Ahí Así va. que pago 2 de Se sangre pagan. y me las devuelvo a la mano. Las cartas que hayamos decidido no quedarnos las devolvemos a su zona correspondiente del tablero central. Es decir, por ejemplo, las cartas de Bleeder o de Elder se vuelven a poner en estos mazos, que como hemos dicho no hace falta que las barajéis porque son las mismas, pero si en lugar de esas cartas hubiésemos descartado cartas de Ciudadanos, esas cartas de Ciudadanos irían a la pila de descarte común que os hemos comentado antes, que se crearía al lado de la mesa. De lo que queda en el tablero central, si quedan cartas de víctima, en cada uno de los espacios a la derecha tendremos que colocar 1 más de influencia y 1 más de sangre. Si no queda ninguna ficha de víctima, carta de víctima, perdón, robaremos una nueva del mazo, la colocaremos y a la hora de preparar, digamos, esta nueva víctima lo haremos como si fuese el inicio de la partida, es decir, le pondremos 3 de sangre y tanta influencia pues como tenga esa víctima, que en este caso pues tiene 1. Y como no, pues comprobaremos de nuevo que los dados de coste en horror se corresponden con las cartas. En este caso pues mira, se queda igual porque tiene 1 y estos como no se han modificado pues también se siguen quedando igual. También cada uno de los jugadores volveremos a activar las cartas de ritual que tengamos agotadas, así como pasaremos el marcador de jugador inicial al siguiente jugador. Y, como no, avanzaremos el medidor de día a la siguiente casilla para volver a empezar con las 4 fases que tiene cada uno de estos días, que como hemos dicho, planificación, la fase de orden, fase de resolución y la fase de mantenimiento. Lo que sí, en el momento que este marcador lo tengamos que mover y pase al siguiente acto, pues la fase de mantenimiento va a ser ligeramente diferente. Para empezar tendremos que cambiar las cartas de ritual, para lo que retiraremos el mazo y la carta que haya más a la derecha. El resto de cartas las dejamos, pero las deslizamos a la derecha y en su lugar colocaremos las nuevas cartas de ritual, que si hemos pasado del acto 1 al 2, pues cogeremos el mazo 2. Lo tendremos ya barajado y en el espacio que se ha quedado al haber retirado una, sacamos una nueva carta. Las cartas de víctima las retiramos todas las que haya en la ciudad. Si hay los mazos de cada jugador, eso no se toca. Se retirarían todas las víctimas
y por supuesto pues todas las fichas de influencia y de sangre que pudiera haber asociadas a él. Se colocarían las nuevas víctimas del acto 2, que igual que como hemos hecho al inicio de la partida, pues se ponen y el resto se dejan a un lado. También retiraríamos todas las cartas de localización del acto que hayamos pasado y colocaríamos las del acto siguiente, que igual que con la preparación inicial, colocamos 3. Se barajan, se colocan 3. Sí. Y el resto a la caja. Bueno, 3 porque estamos jugando a 2 o 3 jugadores. Si fuéramos 4 ya sabéis que usáis la última fila. Y ya pues tendríamos que volver a colocar aquí las fichas de sangre e influencia de nuevo pues como al inicio de la partida. Es decir, 1, 2 y 3 y la influencia que marque cada uno de las víctimas. Que en este caso pues son 2. 2, 3 y 2. Y 2. Y acordaos de mirar el dado, exactamente. Tendremos que reajustarlo, por ejemplo en este pues se queda igual. En este cambiaría a 3 y en este 3, o sea 2 y 1, 3. Y listo, y ahora ya que hemos cambiado, digamos, las cartas de actos, pues seguiríamos jugando con normalidad. Haríamos lo mismo cuando pasemos del acto 2 al 3 y así, digamos, hasta terminar la partida. En la última fase de mantenimiento del último día del tercer acto, aunque ya sea el último y ya, por ejemplo, el tema de cambiar las cartas del tablero y tal, pues no lo hagáis porque realmente ya no tiene relevancia, sí que tendréis que seguir haciendo en esa fase de mantenimiento la de pagar sangre para quedaros cartas de vuestro letargo. Porque como ahora vamos a explicar justo en la fase ya de final de partida en la que vamos a contar puntos, pues podría ser interesante que te queden ciertas cartas en tu mano que valgan puntos. Durante la puntuación final de la partida, cuando ya hemos terminado de jugar y tenemos que comprobar quién es el vampiro ganador, contaremos puntos de victoria de diferentes fuentes, por así decirlo. Por un lado vamos a tener las fichas de puntos de victoria tal cual, que estas pues sumarán tantos puntos de victoria como indique el valor de la carta. También nos van a dar puntos de victoria las cartas de ritual, que como veis en la esquina superior pues van a tener un valor, que ese valor lo sumamos tal cual. Por otro lado también vamos a tener puntos de victoria de cartas de víctimas que tengamos en nuestras manos. Por desgracia las cartas de Bleeder y de Elder no dan puntos, pero la de víctimas sí que dan. Ahora lo pone justo a la derecha en la esquina. No tiene puntos. Esta de aquí sí que tiene los puntos, igual que tienen las cartas de ritual. También por cada 2 fichas de influencia que se nos hayan quedado en nuestra reserva obtenemos un punto. Y ya por último tendremos que comprobar nuestra posición en el marcador de horror para sumar o restar la cantidad de puntos que correspondan. Según en la franja en la que estéis podréis sumar puntos. Por ejemplo, si os encontráis la casilla 0 sumáis 7 y hasta que no lleguéis a la siguiente, en todas estas casillas pues sumará 7, de aquí en adelante 5, 3, de aquí ni suma ni resta, serán 0. De aquí a aquí restarán 5 puntos hasta llegar a la última, que tendréis que restar 7 puntos de victoria si tenéis el marcador aquí al final. Y una vez que digamos hayáis recontado de vuestras fichas, cartas y el medidor, el jugador que tenga más puntos de victoria será el vampiro ganador. En caso que haya empate, a la hora de determinar la cantidad de puntos, ganará el jugador que tenga más cantidad de cartas en su mano, que para esta cantidad sí que contaría los Bleeders y los Elders. Si aún así sigue habiendo empate, se desempataría con la cantidad de rituales que tenga cada uno de los jugadores. Y si aún así sigue habiendo empate, se mediría con la cantidad de fichas de influencia. Y por último ya, si sigue habiendo empate, pues mira, pues los dos jugadores ganan. Un vampiro de la leche. Así que nada, esto es Blood Orders. Esperamos que os haya gustado. Nosotros este juego nos ha llamado mucho la atención. Sí, es una pasada. Además funciona súper bien, va como un tiro. La verdad que nos ha gustado mucho, por eso hemos decidido hacer el vídeo, porque decimos, bueno, esto no lo tiene nadie y nos ha parecido así una cosa curiosa, muy distinta, curiosa. Y nada, pues bueno, acordaos de darle al like, de suscribiros. Dejadnos comentarios por ahí abajo. A ver qué os parece a vosotros este juego. ¿Dónde ha salido eso? Así que bueno, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao. Hasta luego.